Muy buenos días, querido televidente. Gracias por acompañarme en este sábado maravilloso. Y gracias por preferirnos cada sábado a las 10 de la mañana en su espacio preferido, Conexión Global RD, en el que trabajamos siempre pensando en usted. Le pido disculpas porque estoy un poco disfónico, una gripecita de esas que da su trabajito, pero lo vamos superando. Y también recordarle que usted debe, por favor, suscribirse en nuestro espacio, que es la única forma que tenemos para crecer y solo ustedes lo pueden hacer. Pueden también referir el programa, enviárselo a sus amistades, etcétera. Casi siempre tratamos temas de interés nacional, procuramos que lo que hablamos y lo que tratamos con nuestros invitados estén enfocados, no en nosotros, sino en ustedes, el pueblo dominicano. Como los dos programas anteriores que inclusive repetimos, con el historiador Manuel Núñez Asensio, hablando sobre la realidad de Haití, cómo surge Haití, por qué los haitianos son como son. Usted debe buscar ese programa y me lo va a agradecer. Si usted no entiende la crisis haitiana con relación a los dominicanos, con esos dos programas usted va a tener un buen conocimiento, básico por lo menos, que le permite seguir estudiando el tema. Pero como no somos monotemáticos, hoy tenemos un invitado que es parte del staff de Conexión Global RD, que va a estar viniendo cuando él quiera. Es Joseph Abreu, es miembro de Participación Ciudadana del Consejo Nacional, es un ex coordinador del Consejo General de Participación Ciudadana. Es uno de los hombres que yo conozco con mayor nivel de integridad. Él cree en eso. Es impresionante. Yo lo conozco por muchos años y sé de lo que le estoy hablando. Y para mí es un honor tenerte aquí, Joseph. Gracias por Un venir. placer, como siempre, estar aquí ya prácticamente un asiduo invitado. Tú eres de aquí, tú lo sabes. Nada Tienes más que me falta ponerme en agenda. incluirme en nómina pronto. Bueno, con Joseph se puede hablar de todo, porque además es un hombre muy letrado, un investigador innato. Joseph es doctor en materia de tributaria. Es como le decía, un investigador. Y vamos a estar hablando con Joseph sobre las reformas. Vamos a ver qué nos dice Joseph, que además es muy bien informado. Joseph, ¿cómo contemplamos las reformas? Las reformas, primero, son muchas reformas se han sometido. Eso Sí. ha sido uno de los puntos ¿Eso es malo débiles. o bueno? Es malo en el sentido de que no te da tiempo a concentrarte en reformas continuas. Estamos hablando de reforma constitucional, una reforma tributaria que fue retirada por el rechazo de la población, y una reforma laboral que también está en curso, como las principales reformas que se han sometido recientemente, además de otras reformas en materia de reestructuración El Estado. del Estado, unificación de instituciones, disminución de supuestamente gasto público, todo ese conjunto de reformas juntas que muchas veces no da oportunidad a que nos sentemos como sociedad A profundizar. a profundizar en el impacto que van Sobre a todo en tener, un país tan emocional, que todo lo tan politiza. emocional, y que muchas veces se toman decisiones respecto a coyunturas o circunstancias Del temporales momento. del momento que no necesariamente corresponden a una realidad a largo plazo. Largo plazo. Y eso debe siempre observarse, principalmente cuando se está hablando de reformas constitucionales o de reformas estructurales como la que se planteaban en materia de la reforma tributaria. Y nada, yo entendería que podemos abordar el tema de la reforma primero partiendo desde la magna, que es la reforma Constitucional. constitucional. Perfecto. Puntos importantes que trae es otra vez la reunificación de las elecciones. Ya las elecciones municipales y congresuales se celebrarán conjuntamente con las elecciones, o en este caso las municipales se celebrarán conjuntamente con las elecciones presidenciales y congresuales a partir del año 2032. Hay una lucha con eso porque, como volvemos a decir, aquí todo se politiza. Ujú. Y como es un pueblo penosamente, esperemos que usted no lo sea, que profundiza poco, simplemente es un papagayo. Repite lo que sus líderes políticos le mandan como línea a decir, Ujú. donde lo que menos importa es el país, y Ujú. no, sino contradecir y que el líder esté satisfecho. Yo sé, en ese sentido, tú dices que podemos comenzar con la reforma constitucional.
¿qué daño puede hacer esa reforma? ¿O es mejor, es más lo bueno que lo malo? Bueno, debemos comenzar con esa primero porque ya se aprobó y ya se promulgó la nueva Y se Constitución. promulgó. Y tiene un impacto que debe irse planificando, principalmente en materia de unificación de las elecciones, en las que nosotros, desde Participación Ciudadana, no estuvimos de acuerdo. Nosotros planteamos que lo que debió fue volver a la modalidad de separar las presidenciales en un periodo y por un plazo de 2 años, no de meses como estaba, las Sí. municipales y las congresuales. Porque en un país presidencialista tiene mucho impacto el arrastre del presidente y ahora va a tener un mayor impacto en unas elecciones conjuntas y ya prácticamente el liderazgo que nosotros pretendemos para fortalecer la institucionalidad, lograr en los líderes congresuales y en los líderes municipales, se va a ver un poco mermado porque ahora van a ir en conjunto con unas elecciones que también se va a estar los partidos promoviendo candidatos O presidenciales. sea que más que el costo, tú entiendes que el choque con la institucionalidad que no tiene precio, El debilitamiento de esa eso es institución. grave. Ujú. Y la centralización, concentrar la centralización en lo que es, o fortalecer ese régimen presidencialista que ha imperado en los países de la región, pero fundamentalmente en República Dominicana. O sea que tú me estás diciendo, yo sé que es muy probable que el costo económico sea realmente mucho menor en función de no afectar la institucionalidad, La- que es lo principal ¿Qué es en lo un país de principal? ¿Qué es desarrollo. lo principal fundamentalmente? Porque eso va obviamente a contaminar el costo mismo del proceso electoral. Que como quiera tiene un gasto. Cuando nosotros, por ejemplo, estuvimos discutiendo la ley electoral y hablamos del tope de gasto, es al liderazgo que uno le hace los reclamos como sociedad y como sociedad civil organizada y como sociedad en general, uno se lo hace al liderazgo político en sentido general. Y si ese liderazgo político está centralizado en un partido, en una persona que dirige un Estado, pues va a ser más difícil convencerlo de que ponga límites, de que se ponga límites a ese poder. Este presidente ha sido el actual presidente ha sido muy El señor Luis Abinader. condescendiente en materia de respetar, de ponerse límites, como él bien lo plantea, en materia de reelección lo hizo, y en otras ha mostrado como esa intención, pero no siempre va a ser el presidente. Eventualmente vendrán otros presidentes que tal vez no tengan el mismo nivel de desprendimiento Pero relativo, si por así viene decirlo. otro presidente con una mayoría, como ha pasado con Hipólito en algún momento, Leonel en algún momento y Danilo en su momento, ellos van a poder reformar esa constitución como les dé la gana. Pudieran, pero parte de lo que trae también esta modificación, primero para terminar con el tema de la unificación de las elecciones y las limitaciones también que agrega, está el tema de la celebración de las elecciones. Ahora tenemos todos los candidatos municipales, que son más de 4.000 candidatos municipales, Sí. entre regidores y Directores. alcaldes, directores de municipios, etcétera, y Son vocales. 158 municipios, Y cada pero cada municipio tiene una isla de una segundo caterva. espacio. Entonces, hemos visto las limitaciones en las elecciones para la elección de los regidores como para la elección de los diputados, el método de Hong, ese conteo complejo. Ese conteo complejo Ese método hay que cambiarlo. hay que revisarlo, pero ese conteo complejo, independientemente del método que se elija, estaba en elecciones separadas, ahora va a estar todas en un proceso de elección unificado. Eso va a arrastrar que esos resultados, principalmente los resultados de los vocales y regidores y de los diputados, va a ser un conteo que se va a extender mucho más tiempo en materia de resultados Yo sé, pero hay una realidad. y es difícil de administrar toda esa boleta enorme de todos esos procesos en una misma elección. Sobre todo partiendo del nivel educativo del pueblo dominicano. Y tal vez, o nosotros esperamos que de aquí a que sea aplicable en el año 2032, que sea aplicable esta unificación, pues hayamos avanzado en materia de voto electrónico o un voto más automatizado que permita una administración más efectiva de ese proceso de votación y de esa boleta. Bueno, yo soy enemigo del voto electrónico porque yo estuve estudiando el tema cuando comenzaron a embromar aquí con los votos electrónicos, sobre todo lo que pasó en Argentina, que hubo un muchacho que hackeó el proceso y generó los resultados que él quiso. Claro, lo sometieron, pero... Es que las debilidades de los sistemas electorales están en lo electrónico y están en lo manual. Sí. O sea, el que quiere alterar un resultado electoral lo hace, sea electrónico o sea manual. Ahí lo que tú trabajas es el régimen de consecuencia para que genere una percepción de riesgo
puede, por ejemplo, declarar un delito contra el sistema electoral, un delito de terrorismo con la pena más grave, y eso tal vez puede ampliar la persuasión de la persona que intente. Y tú calificas los delitos planteando una opción, ¿verdad? O sea, lo que te quiero decir es que el hecho de que sea electrónico o no lo sea, no necesariamente No hay garantía. implica que sea uno más seguro que otro. Ahora, más eficiente a la hora de administrar, el electrónico va a ser más eficiente. Y hay modalidades electrónicas que han funcionado y que funcionan en Estados Unidos, funcionan sistemas duales, donde tú electrónicamente votas y generas un documento físico que es fácilmente comparable y verificable con el sistema electrónico. Por lo tanto, ese sistema dual puede ser perfectamente aplicable, y así se aplica en muchísimas legislaciones y funciona. Y ya cerrando el tema de lo electoral y de cara a la posibilidad de que otro presidente con otras intenciones pretenda modificar la Constitución. ¿Qué tan difícil va a ser y por qué? Ahí está el tema de la cláusula pétrea, que se incluyó ahora el sistema de modificar la reelección presidencial, se incluyó dentro de las famosas cláusulas pétreas, que son esas cláusulas como la consagración del Estado como democrático y de derecho en lugar y capitalista, que garantiza un Estado social y democrático de derecho. Todo eso está, y la misma coerción del Estado, estructuración del Estado. Por ejemplo, dentro de las cláusulas pétreas están la no división del territorio en otro estado, no se puede declarar Santiago independiente como pasa, qué sé yo, con los intentos de Barcelona en España, sí, y ese tipo de cosas. Todo eso se entra en cosas que no se pueden modificar. Y ahí está la Constitución, y eso va a ser efectivo en la medida que se interprete la ley que manda a modificar la Constitución. Muchos juristas han interpretado que la ley que se convoca para modificar la Constitución, tan pronto abre la Asamblea, ya la Asamblea es autónoma e independiente y puede modificar o agregar otras cosas que no estaban previstas en la ley que la convoca. Eso es una interpretación. Otros juristas entienden que debe estar suscrita a lo que dice la ley que convoca la Asamblea Revisora o la Asamblea Constituyente. Debe suscribirse los temas que se van a modificar la Constitución a la ley. Entonces, dependiendo la interpretación, pudiera ser posible o no posible la modificación de esas cláusulas pétreas. Lo malo de esas interpretaciones es que casi siempre tienen intereses políticos. Tienen intereses soterrados. Exactamente. Y por eso muchas veces no sabe qué creer. No se llegan a conclusiones objetivas. Pero si partimos del supuesto de que solo las modificaciones constitucionales pueden versar sobre lo que se estipula en la ley que convoca a la Asamblea, entonces, si una ley pretende incluir dentro de sus motivaciones de modificación el cambio del método de reelección presidencial, pues queda inconstitucional automáticamente la ley, que es un rango menor. Y ya eso evitaría que siempre se aborde, mediante esa ley que convoca, que es la primera puerta de entrada, siempre se aborde el tema de la reelección. ¿Y cómo podemos interpretar el resultado en esa cláusula pétrea de la reelección? ¿Qué fue lo que se le agregó? Porque la gente entiende que no pasó, que no se agregó nada. Se le agregó, ya se consolidó el hecho de que la reelección sea similar a Estados Unidos. 1 más 1. 2 periodos y nunca más. Nunca más. Digo similar porque no queda claro o se entiende que debe ser continua en República Dominicana, y que un presidente que, por ejemplo, como pasó con Donald Trump en Estados Unidos, no sea electo en un segundo periodo, le queda todavía en la recámara un segundo periodo. Aquí se ha interpretado como que continua, ¿verdad? Eso yo no lo veo bien. Hasta nuevo aviso. Se ha interpretado como que tiene que ser 2 reelecciones, 2 repostulaciones. Y si no ganaste la segunda, pues ya perdiste la oportunidad, ¿verdad? Se ha interpretado así. Eso ya se consolidó dentro de esas cláusulas inmodificables, en teoría, y se agregó párrafos transitorios, como se hizo en el año 2015, para evitar que el actual presidente, que es Luis Abinader, pretenda reinterpretar su posición respecto a esta nueva Constitución. Eso era lo que él insistía, que él decía: yo no me voy a reelegir, y para garantizárselo yo me voy yo mismo a poner la cláusula. Yo creo que nadie ha hecho eso. Bueno, Danilo lo hizo en el 2015 para evitar el miedo. Con el tema de Leonel. De que en esa nueva Constitución de 2015 él diga: no, este es mi primer periodo bajo esta nueva Constitución. Sí, es cierto. O sea, Danilo sí lo hizo, y esa cláusula de Danilo también se reiteró. Yo entiendo, desde mi punto de vista, que
Para mí, luego de establecido eso, ningún presidente que haya cumplido 2 periodos debió poder volver. Luego Como por ejemplo Leonel. Como por ejemplo Leonel. Que Leonel es la fichita que tenemos ahí. Sin embargo, se imperó mucho. No hay forma de bloquear a Leonel. Si interpretamos que la Constitución... Constitucionalmente no. Muchos interpretan que la Constitución no genera un borrón y cuenta nueva. Exacto, no tira para atrás. O sea, no genera un borrón y cuenta nueva, por lo tanto las condiciones que eran previas debieron mantenerse. Pero hay otros que entienden que sí, que genera un borrón y cuenta nueva, y eso son temas que hay Porque no es retroactivo. Que hay que centrarse, pero es una cosa que sea retroactiva y otra cosa es, o sea, retroactiva para quién, ¿de quién es el derecho? Hay quienes han dicho que Leonel ya no califica para una reelección. Para mí, pero yo no soy experto, no soy un experto constitucionalista. Porque él tiene el 1+1 ya vivido, ¿eh? O sea, tiene 3 periodos, más que 2. Y consecutivo 2. Y consecutivo 2. O sea, que él ya cumplió todos los requisitos que han establecido las últimas constituciones. Pero se ha interpretado como que bajo las nuevas constituciones, tanto la del 2010 como la del 2015, él no ha sido electo bajo esas nuevas constituciones. Pero si seguimos bajo esa interpretación, cada vez que haya una modificación constitucional, puede volver otra vez a reactivarse, borrón y cuenta nueva, y reactivarse todo el mundo. Y no parece justo. Que algunos juristas decían que Danilo era renovable. Que era renovable independientemente de la cláusula, pero esos son de las limitantes. Otros temas, ya cerrando el tema de la reelección, que era uno de los cambios, es el tema del procurador general y su método de elección. Ahora pasa a ser... Que anteriormente era... designado por el presidente de la República mediante decreto. Mediante las demandas de que se estableciera un proceso de elección un poquito más objetivo, un poquito más independiente. Entonces se ha establecido ahora una postulación por parte del presidente al Consejo Nacional de la Magistratura, quien es que finalmente lo va a elegir. Mira, me están haciendo la seña para irnos a espacios de comerciales y volver en breve para seguir en donde nos quedamos. Correcto. Con el tema del Procurador General de la República. Correcto. Por favor, quédese con nosotros y escuche a José Abreu, que siempre tiene información importante que compartir. Volvemos en breve. José Abreu entendió importante que habláramos sobre las reformas, comenzando por la constitucional, y usted ve por qué, el tema de unificar las elecciones, lo ha detallado. Y estamos cerrando el primer bloque con el tema del Procurador General de la República, que cambia la escogencia. Ya es una designación por un equipo. Inicialmente era el presidente, hasta doña Miriam, que lo designaba. El presidente tenía la potestad antes de esta nueva constitución de designar al procurador y la mitad de los fiscales, ¿verdad? La mitad de los fiscales y procuradores adjuntos, el 50%. La otra mitad se elegía por concurso, mediante un proceso interno que debían ser de carrera, etcétera, ¿verdad? Esa era la metodología anterior. Bajo esta nueva modalidad, ahora el presidente postula y quienes designan, quienes eligen el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, el presidente lo propone. Lo propone, pero quien finalmente lo califica y lo designa es el Consejo Nacional. Pero el presidente es miembro del Consejo Nacional. Es miembro del Consejo Nacional, pero también hay otras instancias de poder, como el Poder Judicial, que también son miembros. Se agrega, se saca al Procurador General, por lo tanto ya no es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y se integra al presidente del Tribunal Constitucional. Entonces ahora tenemos... El mismo consejo, pero sin un procurador, sí, y con el del Constitucional. Del Constitucional, está muy interesante, que es un poder separado, ¿verdad? Sí. Más alineado al Poder Judicial. No, y la Constitución. Hay 2 miembros del Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado, ¿verdad? Está el presidente y un juez del Poder Judicial, y ya luego está la segunda mayoría. Y el representante de la que ganó en segundo lugar, ¿no es? De la oposición. De la oposición. De la segunda mayoría, ¿verdad? La segunda mayoría. También está representado. O sea que ahora está un poquito más equilibrado el Consejo. El presidente anteriormente tenía prácticamente 4 votos. Ahora se reduce un poquito más a 3. A mí lo que me llama la atención es cómo Abinader toma medidas que, independientemente de nuestro atractivo político, por quien sea, en mi caso yo no estoy haciendo política partidaria, pero uno ve que son cosas que nadie ha hecho, que se debilita el mismo en el sentido de lo que hasta ahora ha sido la práctica. Y bueno, son demandas de la sociedad, sí, que él ha respondido, que la reclamó y por la cual él fue electo, porque eran situaciones
que rechazaba la sociedad de cara al resto de los candidatos y de los presidentes anteriores que hemos tenido, y él asumió el liderazgo de ese discurso respecto a esas demandas, y se ha visto obviamente con el compromiso de cumplir esas promesas que ha hecho en ese sentido. Y yo creo que hasta ahora en ese sentido ha ido cumpliendo con lo que ha prometido, ha sido positivo, y es una conquista también de la ciudadanía el que vía su reclamo y vía la presión que hace, tener también un mandatario que le responda a esa presión. Bueno, hablando de la designación a partir de ahora del procurador o procuradora. Va a ser ahora por un periodo de 2 años, renovable 2 años más, ese proceso mediante una evaluación que se hace cada 2 años. Y eso es de la parte positiva que agrega. Ahora, comencemos por la designación, uh-huh, para que nuestros televidentes, si no han entendido, entiendan. ¿Cómo se va a designar ahora el procurador? Ahora lo postula el presidente y entra un proceso de evaluación. El presidente que lo postula, fulano de tal. Postula, es como las nominaciones que hacen en Estados Unidos del fiscal general, que lo postula al Congreso y el Congreso hace un proceso de evaluación, lo depura y lo confirma. Igual de los embajadores, eso pasa en Estados Unidos. Lo certifica. Exacto. Aquí va a ser muy similar, lo único que en lugar del Congreso va a ir al Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura va a evaluar y lo va a confirmar. Va a decir sí, cumple con los requisitos de independencia, el perfil que se ha definido en la ley para un procurador general y en la Constitución. Y hasta ahora es lo que hemos visto cuando ellos han tenido que mostrar los candidatos, eso mismo es lo que hacen. Sí, una consulta pública, popular, una evaluación general y ya una resolución designando o rechazando. Básicamente ese va a ser el procedimiento ahora, que agrega un poco más de transparencia, inicialmente por los poderes que representa el que un partido controle todo, va a parecer todavía muy vinculado a la voluntad del mandatario, o sea, va a tener mucha facilidad. Él es que lo está postulando. Va a tener mucha facilidad. Y él no va a postular a quien menos le convenga, eso no es verdad. Va a tener mucha facilidad de confirmar a quien él quiera, porque de alguna manera la mayor parte de la conformación del Consejo sigue respondiendo a su liderazgo político, ¿verdad? Y este es un país presidencialista. Y este es un país presidencialista. Ahora, en un futuro que nosotros esperamos que las fuerzas se correlacionen y se dividan, y que ya un partido no tenga tanto poder, sino que esté un poco más equilibrado, tal vez podamos tener un Consejo Nacional de la Magistratura más equilibrado y se van a garantizar esos controles que se procuran. Independientemente, cualquier método que se elija siempre representa una debilidad, siempre tiene alguna debilidad. Siempre hay mejoras. Sí, pero es un avance, es lo importante que es un avance. Nosotros habíamos preferido que la elección haya sido por 4 años o por 5 años, para que supere un periodo presidencial, o por lo menos lo cubra, y no tenga un procurador que estar pendiente a no afectar intereses en 2 años, porque a los 2 años lo van a reevaluar y probablemente si toca intereses no lo vayan a confirmar. Si ya hubiese sido electo por 4 años, por 5 años, pues ya tiene un periodo. Como los jueces de la Suprema, que es por 6, ¿no es? Por 6, 7 años. 6, 7 años, o sea que tienen un periodo y un poco más. Y un poco más, y pueden actuar con libertad porque saben que nadie lo va a estar tocando cada cierto tiempo. Y yo creo que esa fue de las debilidades que tuvo esa parte de la modificación. Hubo otra modificación que fue la reducción de los diputados. Se había pretendido que se reduzcan 57. 150, ¿no? 157, ¿verdad? De los 190. Demasiado diputado. Pero si fuera por mí, los anulo a todos y dejo nada más un grupo solo terminaron por provincia. Reduciéndose 20 diputados del total. Algo es algo, pero vamos avanzando. Es muy poco suficiente, pero es una manera de decirle al pueblo. La otra modalidad es que se respete, porque que se respete la disposición de la ley. La ley ya establece que un rango de diputados de representación en cada provincia y por cada número de habitantes. Eso en un momento se pretendió aplicar, yo recuerdo en las elecciones, me parece que del año 2012, se pretendió aplicar esa modalidad donde se iba a reestructurar la composición de la Cámara de Diputados, y en ese entonces hubo una advertencia del presidente del Senado, el difunto Reinaldo Pared, de la Junta Central Electoral, indicándole una advertencia simulada. Le dijo la frase, si mal no recuerdo, que él debería
como aclarar, él utilizó una frase que se me escapó ahora de la cabeza, pero era una advertencia simulada, como cuela tu café claro. Si hacen eso, va a cuela tu pasar café esto. claro o algo así. Fue una frase muy peculiar en ese entonces y él echó para atrás la resolución que pretendía redistribuir, según la ley, la composición de los diputados. Y eso llamó mucho la Yo atención creo en que ese son momento. demasiados. Para mí, Es innecesario porque ellos lo único que hacen es levantar la mano por lo que su liderazgo le van de hacer y vender resultados. ese es el problema, el nivel de representación respecto a sus representados. O sea, ese vínculo que No no lo existe. tienen, que no existe, es lo que hace que sean muchos. Muy Si pocos ellos- diputados, tú, si evalúas su circunscripción, van a decir que tiene conexión con su pueblo. Eso es mentira. Ellos nada más van a esos espacios cuando quieren el voto y que penosamente se lo siguen dando. Entonces, si fueran fiscalizadores y representantes de verdad, pues entonces pudieran ser más necesarios. Claro. Mientras más fiscalización, mejor. Pero no hacen el trabajo que constitucionalmente se le ordena y eso ha generado... Yo no recuerdo, y desde que tengo uso de razón hasta el momento, yo no recuerdo haber leído una noticia, haber escuchado un escándalo de que un diputado se paró en dos patas y denunció. Yo nunca he visto eso. Han hecho intentos de invitaciones a funcionarios. Pasó con Gloria Reyes, con un tema de un fraude con la tarjeta. Bueno, ahora sí. Pasó con el canciller, con el tema de Haití, fue invitado al Congreso. Hicieron ese amague de lo que deberían hacer. Y pasó con la Cámara de Cuentas también, que se hizo también un juicio o una audiencia para ver si procedía un juicio político a la actual Cámara de Diputados. Y esos fueron intentos de intentar hacer su función de fiscalización de los procesos y de las leyes. Que debería ser el enfoque general de ellos. Claro, debería ser no es que como por ejemplo lo percibimos, que es opcional. No es opcional. Ellos están ahí para fiscalizar, para proteger el país y para denunciar. Ellos no lo hacen. En mi rol de coordinador de participación ciudadana, nos reunimos en un momento con la jefa del Congreso de Sudáfrica y ella nos explicó cuál era el procedimiento de fiscalización que hacía el Congreso, el Parlamento allá en Sudáfrica, y es envidiable el nivel de fiscalización que tienen, donde hasta para mover una partida presupuestaria, que aquí es algo que se hace de manera medalaganaria, si usted presupuestó que iba a gastar 10 millones de pesos en eso y no lo usó, usted tiene que explicar al Congreso por qué usted no usó eso, y si lo quiere mover a otra partida, por qué lo va a mover a eso, y tiene que mandar un informe al Congreso, el Congreso revisarlo, y el Congreso va monitoreando cada 3 meses la ejecución presupuestaria que cumpla con lo que se le aprobó. Eso es envidiable, el sistema de control que tiene el Congreso y el rol de fiscalización que ejerce el Congreso en los países organizados. Además, yo creo que 2 años, que son los primeros que va a tener el procurador, eso es muy poco tiempo para evaluar una gestión, que a veces hay casos que se toman los 2 años solamente investigándolo. Viene prontamente una elección del procurador que tenemos que como sociedad estar pendiente de que no se politice y que no se lleve ahí un perfil político. La procuradora actual aceptó continuar hasta que sea electo un nuevo procurador bajo la nueva constitución. ¿A partir de cuándo se elige? Se debe convocar ahora, creo que en 2 meses se convoca. No estoy tan claro con la fecha, pero ya inmediatamente se cumplió el plazo de la nueva procuradora y el decreto que la nombró, por lo tanto se debe convocar inmediatamente al Consejo para elegir ese nuevo procurador. Vamos a ver qué propuestas vienen por ahí. Bien, hemos entonces hablado de lo constitucional. De lo constitucional, vámonos ahora a lo tributario. La reforma... Un salto amplio, pero tenemos que hablar de la reforma. No, y es importante y va atado también, porque parte de esta reforma constitucional obedecía a una demanda de la sociedad, la reforma de la institucional, de la unificación de ciertas instituciones, la propuesta que se sometió de unificar ciertas instituciones. ¿Qué sentido tiene eso, José? Lo que se busca... Porque eso va a crear un caos en la administración. Depende. Todo eso obedecía a un relato de que para presentarle un aumento de impuestos a la sociedad, el Estado debería mostrar una reducción de gastos. Sí. Y en función de eso se presentaron propuestas institucionales tendentes a unificar y disminuir instituciones, disminuir los presupuestos de instituciones mediante la unificación del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, se planteó la DGI y la DGA,
Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Lo que se procura es unificarlo, reducir gastos. Mira, ya yo estoy sacrificando gasto público. También con la reducción de la nómina de diputados, también se pretendía vender o se pretende ¿Y el vender una barrilito reducción. cuándo lo van a quitar? Esos son de los temas que quedan pendientes, modificar esa ley o eliminarla, las exoneraciones de los diputados también, que son leyes que afectan mucho. A veces se hablan de 2 exoneraciones, pero dependiendo el tipo de vehículo en el que se use, es un sacrificio importante para el Estado, porque el impuesto que deja de pagar un Bugatti de 2 millones de dólares es mucho de cara a las recaudaciones, o sea que va a depender, o sea, no solo verla. Es un abuso porque los vehículos resisten más de 5 años si tú los cuidas. ¿Por Claro, qué diablo hay que darle a un maldito diputado 2 exoneraciones en 4 años? en 4 Eso hay años. que regularlo, eso no Eso hay puede que ser. o quitarlo eso y que sea el Estado. Es más conveniente que sea el Estado que le asigne un vehículo como hace con los funcionarios. Es más económico para el Estado y para la sociedad. Sí, bueno, lo desbaratan, yo sé. No importa que lo desbaraten, pero en 2 años, en 4 años usted tiene un vehículo, usted lo debe cuidar. Si usted lo desbarata, primero hay una responsabilidad patrimonial que se puede ejercer sobre la persona y segundo está el hecho de que usted va a tener que resolver su problema propio. Porque ya su vehículo de 4 años, a menos que usted justifique en una catástrofe, en una inundación, el Estado no se lo debería reponer, ¿verdad? Eso son parte de las propuestas que pudieran mitigar eso. Pero todo lo que te quiero construir es el relato de que todas esas propuestas previas a la reforma, a la reforma fiscal fueron con ese objetivo. Y entonces luego se presenta la reforma, la propuesta de el proyecto de modernización fiscal. Pero vamos a profundizar un poco más en esa propuesta fiscal, porque no fue aprobada. Obviamente fue ¿Fue lo rechazada. político? Fue rechazada por la sociedad y se ejerció primero en la opinión pública y en las redes sociales y luego el golpe final se lo dio a las vistas públicas, donde muchas personas fueron a expresarse ahí en contra de la reforma y sus disposiciones y mucho de lo que alegaron fue que el Estado no ha mostrado una oferta real de austeridad y de reducción de gasto público. Y mucha gente sacaron a relucir, por ejemplo, la contratación de una institución del Estado, de un hotel lujoso, para celebrar una actividad, gastando cerca de 56 millones de pesos. Que después dijeron que eran 17. Dame un momentito para pasar ya a la segunda espacio promocional y volver en breve con José Abreu. Quédese ahí, que vienemos con temas interesantes cerrando el programa. Muchas gracias por estar ahí, fiel a Conexión Global RD. Recuerde referir el programa, recuerde mandarle a sus amistades, a sus amigos, a todo el que usted conozca. Usted le manda el link, el videito grabado ahí en YouTube y le dice, ese es un programa bueno, porque es bueno. Aquí estamos muy enfocados en usted, en el pueblo dominicano, en el país, porque el país es usted y el país soy yo. Hay gente que no entiende eso, hay gente que se desliga del país asumiendo que no es el país. Pues mire, usted, yo y cada uno de los dominicanos somos en la República Dominicana. Joseph, hay quienes dicen que Abinader tiene otro plan, que esa propuesta era como quien dice el anzuelo, a ver qué pasaba para entonces venir con una segunda, ya que era la primera desde el principio. ¿Qué opinión te merece eso? Hay mucha teoría, otros dicen que era para distraer el tema de la reforma constitucional y que no haya ruido por ahí mientras la gente se concentraba en lo fiscal. Otros plantean que eran para medir la tolerancia de un pueblo en materia de impuestos. Yo creo que no, él ha alegado que no tiene otra propuesta. Eso te iba a decir, ¿de dónde él va a sacar? ¿Cuántos millones son? 350 millones, algo así. Se pretendían buscar 115.000 millones adicionales de ingresos con esta propuesta que era básicamente un 1.5% del PIB. El Producto Interno Bruto. Pero tocando temas. Y justamente ahí es que entra un problema de fondo en la estructuración. O sea, fue mal planteada, primero porque nosotros tenemos un déficit que supera el 3% del PIB. Y tú estás planteando una modernización fiscal y una reestructuración fiscal que lo que busca es cerca de la mitad de tu déficit. O sea, que tú vas a continuar con tu déficit, por lo tanto vas a continuar tu nivel de endeudamiento. Tú lo que lo vas a desacelerar un poco. Independientemente, se piensa eso inicialmente, ¿verdad? Pero luego se ve donde la contrapropuesta de en qué se va a utilizar esos 115 millones y ya tienen una asignación de inversión
positivas, inversión pública, principalmente en el sistema de transporte, en la reforma policial, en el sistema de salud y de educación, en el sector eléctrico, se plantea, pero entonces estamos viendo que todo lo que se va a ingresar nuevo con la reforma, inmediatamente se le está asignando un gasto. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que ni siquiera el déficit se va a atacar, porque lo que se está diciendo es, esta reforma es para no aumentar el déficit y no aumentar el endeudamiento, pero el déficit va a seguir exactamente igual, porque yo todo el dinero nuevo lo voy inmediatamente a utilizar en nuevos proyectos. Entonces no voy a reservar nada para saldar deuda. O sea, no había una partida que decía, este sistema es de ahorro o de aplicación a deuda pública para ir reduciendo la deuda. No había una partida para eso. Por lo tanto, no atacaba el problema de fondo, que es el déficit prolongado que hemos tenido por los últimos 20 años aproximadamente. Y ya desde ahí comienza un mal planteamiento. ¿Y los subsidios? ¿Por qué no los revisan? Por lo menos los rebajan. Vamos a decir que hay algunos que hay que quitarlo, pero vamos a imaginarnos que no, pero ¿por qué dejarlo igual si ya cumplieron su función? Yo no entiendo. Hay temas de subsidio, hay temas de exoneraciones y de incentivos, ¿verdad? Son diferentes temas. De subsidio, pudiéramos decir el subsidio eléctrico. Hay que mantenerlo. Eso era un tema que hay que debatirse. De hecho, nosotros como Participación Ciudadana emitimos una opinión, primero entendiendo, porque todo el mundo está de acuerdo de que se necesita una reestructuración fiscal del Estado que evite ese nivel de endeudamiento que se ha requerido para financiar un déficit público. O sea, eso es imperativo. Y de hecho los mercados internacionales reaccionan y reaccionaron con los bonos soberanos, aumentando su costo por el hecho de que no pasó la reforma. O sea, que ellos entienden que hay una necesidad de una reforma que se debe hacer y que como no pasó, eso reaccionó en el mercado y eventualmente va a reaccionar en un futuro cuando ellos vean que no se reestructura el ingreso público. Es básicamente lo que miden, es como mide un banco a una persona o a una empresa. Claro. Y dice, no Un van a tener organismo internacional que... no van a tener capacidad de pago. Estamos hablando de los mercados financieros, que son los que compran estos bonos, ¿verdad? Son inversionistas extranjeros en bolsa de valores. Compran bonos soberanos, que son bonos de países. Esos son los que dicen la verdad de los países. Lo que dicen, lo que definen y lo que Sí. tal vez agreden un país, porque se emiten muchos tipos de bonos. Están los famosos bonos buitres de Argentina en su momento, que eran bonos a una tasa de interés altísima, porque era un país con alto riesgo, que luego se demostró porque entró en default. Y no, obviamente son temas ya muy financieros y muy fuertes, pero lo que sí queremos dejar claro es que la reforma es importante y no debe ser postergada. Ni politizada. Y es una responsabilidad del presidente y del liderazgo político asumirla. No se puede postergar más porque se mandó en el año 2012 un pacto fiscal y estamos en el año 12 años después y todavía no se ha concretado. Eso es bueno que tú lo digas. Miren, en el 2012 se expresó que era necesario esa reforma. Volvemos a repetir, aquí no estamos defendiendo a nadie ni a ningún gobierno, pero es muy importante que usted se pregunte quién gobernaba en el 2012. ¿Por qué no lo hicieron? Porque tiene un costo político y ahí está el costo político. Porque tiene un costo político que nadie quiso asumir, igual como lo tiene el pacto eléctrico y la renegociación. Lo cual es una irresponsabilidad delante del país. Es una responsabilidad más porque lo que hay que resolverlo porque si no se va agravando. Se va agravando. Entonces nadie ha querido resolver el pacto eléctrico. El pacto eléctrico explica prácticamente el 30% del déficit del presupuesto nacional, porque la mayoría, prácticamente el 2% del PIB, 1.7, 2% del PIB se va a financiar el déficit del sector eléctrico. Al sector eléctrico hay que meterle mano en dos vías. Tú sabrás más que eso, que eras miembro de esa institución, pero está el tema de la reestructuración de los costos de distribución y de generación, y está el tema de la recaudación del cobro de los servicios y sectores que no están pagando la luz o que la están evadiendo de alguna manera. Hay todos sectores carenciados. Exacto. Y hay que pagar la energía eléctrica. Hay que pagarla porque esos sectores contratan servicios de cable, contratan servicios de teléfono y lo pagan. Entonces busquen la modalidad de que lo paguen, pero que todo el mundo pague para que el Estado no tenga que financiarlo y eso se pueda reorganizar. Aquí se estableció los contadores que tú le pones la carga que tú quieres. Es un éxito. Y contadores que se desconectan electrónicamente. Sí. O sea, todo ese tipo, y obviamente un régimen de sanción que persuada a la persona que pretenda. Bueno, existe una fiscalía eléctrica, ¿eh?
Sí, pero Pero parece que aparentemente, no. aparentemente no genera ruido y hay sectores donde no se pueden meter. Sí. Entonces debemos ser efectivos en ese aspecto, en hacerlo eficiente. Hay Tú, sect- tú- hay- tú di- tú dijiste algo clave. Hay sectores que los presidentes respetan. Ujú. Y casi siempre esos sectores son los que manejan la mayor cantidad de dinero del país. Pero yo te puedo decir también que hay una institución que administra electricidad en la zona este Y le va bien. que le va bien y tiene sectores como Friusa de bajos recursos que también pagan la luz. Sí. La gente paga su luz y se le enseña a pagar su luz. Y si se le da el servicio con Claro. eficiencia. Entonces yo creo que esa cultura es la que hay que trasladar y tal vez podemos Qué pensar... bueno que tú lo señalaste en el caso del pacto eléctrico, porque ese es un modelo a seguir. Ujú, Si no hemos funcionado nosotros, vamos a ver qué es lo que ellos están aplicando, a ver qué que ellos podemos están- repetir y si tenemos que abrir emular. el mercado para que empresas privadas, no que se privaticen las que están, pero empresas privadas se puedan establecer y presentar su propia Entonces oferta. debemos prepararnos, José, para una segunda propuesta del presidente Abinader. Hay que prepararse, debe surgir una, es necesario que surja una, porque si no, el futuro se puede complicar. En materia de presupuesto, vamos a ver una reducción mayor en la inversión pública que va a tener un impacto directo en la economía. Ahora, esa propuesta debe pensarse primero respetando los principios constitucionales de equidad y justicia. No se pueden establecer impuestos que sean inequitativos, como es el impuesto sobre la renta, donde las deducciones que se admiten son muy pocas, o como es la generalización de un impuesto al consumo como el ITEVIS, cuando los métodos para eliminar la regresión es cuando el que menos tiene paga más que el que más tiene, ¿verdad? Ese es el efecto regresivo de un impuesto. Y esa regresión en impuestos al consumo viene inherente al impuesto al consumo, o sea, viene con él la regresión. Y para eliminarla tú tienes que establecer o un sistema general de exención, un mínimo exento, por eso tú estableces bienes y servicios que están exentos. Esos son bienes y servicios que las personas de escasos recursos no pueden evitar consumir, como los servicios básicos, salud, educación y alimentación, ese tipo de cosas, medicamentos, transporte. Eso tú lo dejas fuera para eliminar esa regresión. Ahora, muchos economistas piensan que cuando tú lo dejas fuera, el rico que consume esos productos también se beneficia de la exención. Entonces, la otra modalidad es focalizarlo, la regresión. Entonces, tú grabas todo y estableces un beneficio directo a los sectores más necesitados, de los quintiles más bajos, de materia directa. Y aquí se pretendió aumentando el plan de Aliméntate, pero lo que se proponía no era compensatorio con el impacto que estaba generando esto en materia de los sectores más necesitados. Y eso obviamente recibió un rechazo importante. Ya cuando nos trasladamos al impuesto sobre la renta, igual. Se pretende incluso aumentar los costos de declaración de las personas físicas. Se ha planteado o se sigue planteando la eliminación del ajuste por inflación al mínimo exento y también no se están admitiendo nuevas deducciones. De hecho, la reforma planteaba la única deducción que generaba un poquito de inequidad, que eran los gastos educativos, que ya habían sido muy limitados, se le estaba quitando. Sin embargo, en otros países tú agregas equidad cuando tú permites deducciones por dependiente, por hijo, cuando tú permites una tributación diferente si usted está soltero, si está casado, si usted tiene un envejeciente bajo su cuidado o un incapacitado, exacto. Ese tipo de cosas agregan equidad a un sistema tributario y nada de eso se pensó ni se incluyó. ¿Qué le pasaría a la República Dominicana, financieramente hablando, si no se ajusta a una reforma fiscal? Lo mismo que le pasaría a cualquier ciudadano o cualquier empresa que tenga 20 años gastando más de lo que ingresa. Y que sus ingresos, el 25, 27% del Producto Interno Bruto es para pagar intereses. 30% es para Promedio. pagar intereses. Solamente. Solamente el servicio de la deuda, pero también está los capitales que se van venciendo, la parte de capital que se debe ir venciendo. Y agregamos eso a la capitalización del Banco Central y la deuda cuasifiscal. O sea, es muy complejo el sistema y estamos ahogados. Imagínense que usted como ciudadano... O sea que fuera de política, la reforma es necesaria, ajustada lo mejor posible a la realidad. Para que la gente se visualice, imagínense que usted de su ingreso, de 100,000 pesos que usted tiene, o de 100 que usted tiene, usted deba 137 o 140, usted debe, ¿verdad? Tiene un compromiso de 120. Usted gana 100 y tiene un compromiso de 120, por lo tanto tiene que... ¿Le van a faltar 20? Le van a faltar 20, pero ya usted tiene un endeudamiento
que sobrepasa su nivel de activo. Acumulativo. Entonces, ese tipo de cosas usted lo tiene que ver así. Llega un punto en que usted entra en un estado de que para poder cumplir con los compromisos de deuda, tiene que dejar de comprar supermercado, comida, de pagar el colegio. O que lo declaren en O bancarrota. que lo declaren en bancarrota, que es un proceso de default, como el que entró Argentina. Que es muy grave, porque es muy entonces grave pierdes para el un país. crédito internacional. Correctamente. Igual como usted pierde el crédito personal en Cicla o en los procesos de data crédito por no pagar las deudas a tiempo. Entonces eso mismo le pasa a un país. La Entonces, economía es muy similar. ¿por qué si nuestros líderes políticos de oposición saben eso? Porque Leonel lo sabe, Danilo lo sabe. ¿Y por qué se manejan? Hay un video de Danilo muy interesante que él habla del nivel de endeudamiento siendo presidente y dice que el presidente que venga, si no resuelve el tema fiscal, no va a tener cómo gobernar. Pero él debió resolverlo. No, lo debió, pero no lo hizo. El tema es que sí, los liderazgos políticos en general lo saben, pero nadie está dispuesto a pagar el costo político. ¿Qué es lo que este señor ha decidido? Y él dijo, no. Ha propuesto, pero todavía no ha tenido yo entiendo que debe tener un mayor nivel de autoridad y de liderazgo, ejercer su liderazgo y hacer una propuesta primero justa y plantearla y hacerla. Porque Danilo lo hizo de alguna manera cuando en el 2012, entrando, presentó una propuesta de reforma fiscal tributaria que solamente aumentó impuestos y él la presentó y la pasó. Y la pasó. En su momento la pasó y no hizo ningún sacrificio. Obviamente era otra realidad. ¿Hasta dónde ha afectado la economía nacional? Y con eso cerramos ya el programa de hoy. Las deudas que el presidente Abinader ha tomado, vamos a decir así. Bueno, que limita. 30.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares. Sí, a veces se habla mucho porque se hacen comparaciones en valores absolutos. Y usted tiene que verlo respecto al PIB y respecto al costo que eso tiene en el presupuesto. Obviamente ha sido mucho, pero respecto al PIB y respecto al presupuesto, se ha mantenido muy sobre el nivel que se venía endeudando el país. Lo que quiere decir que también la economía ha crecido mucho. Y eso de alguna manera es importante entenderlo. Vamos por 1 trillón. Sí, independientemente, o sea, no se hacen comparaciones en valores absolutos, porque siempre vamos a deber más, y eso pasa en lo personal. Lo que yo debía hace 10 años no se compara con lo que yo debo ahora, igual ahora yo puedo asumirlo más que como lo podía asumir antes. Porque de manera relativa, absoluta, es mucho más, pero de manera relativa puede ser muy equiparado. O sea que si el presidente Abinader no le da el frente a eso, el próximo gobierno va a tener una situación complicada, difícil, independientemente de todo, porque ya venimos arrastrando un déficit por más de 20, 24 años. Vamos para los 23 años en déficit fiscal y eso es insostenible. Normalmente se ha hablado en materia de economía que después de 10 años de déficit continuo viene una crisis financiera. Nosotros tenemos 20, o sea que tenemos que sentarnos a hablar. Bien, bueno, señores, llegamos al final de Conexión Global RD de hoy. Agradecido como siempre de Yoxe Abreu por estar aquí, siempre interesante su participación y sobre todo que Yoxe, por eso es mi amigo, piensa en República Dominicana. Yoxe no es un activista partidario de nada y aun cuando pertenece a Participación Ciudadana, yo he leído sus declaraciones, lo he oído hablando en nuestro círculo de amigos y siempre es objetivo. Lo que no está bien donde sea que sea. ¿Entendido? Así que muchas gracias. Repitan, como le dije, recuerden suscribirse, sugerir el programa. Y a mí me parece que este programa nos orienta de por qué la reforma fiscal es importante. Y vamos a ser menos políticos y más dominicanos. Nos vemos por la próxima.